Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en Globovisión para hablar de casos y cosas de condominio. Hoy estamos comenzando el mes de abril y en este mes ocurren dos acontecimientos importantes relacionados con los condominios en nuestro país. En primer lugar, el jueves 22 de este mes es el Día de la Tierra y eso amerita que estemos hablando de los condominios verdes y cómo transformar a nuestros condominios en verdes. Y también en este mes de abril se cumplen 10 años de la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue promulgada el 6 de abril del año 2011. Y de esa ley, de ese instrumento jurídico y de la realidad en estos condominios que son los de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vamos a hablar a lo largo de este mes. Así que ya lo saben, mes de la tierra y mes de la Gran Misión Vivienda Venezuela, aquí en micondominio.com en Globovisión. Comenzamos en nuestro programa de hoy. Seguimos con el ciclo que hemos dedicado a dónde puedo ir yo si desde mi condominio tengo un conflicto de convivencia, un conflicto entre los vecinos o entre diferentes comunidades. Ya tuvimos aquí a la Oficina de Atención Ciudadana de Latillo, del municipio de Latillo, y vimos cómo asumen este tipo de problemas de convivencia. Y hoy tenemos en el estudio con nosotros al secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del Estado Miranda. Ellos tienen un instrumento jurídico que regula, que estimula la convivencia, que es una ley que tiene vigencia solamente en ese estado, y tienen también las casas de justicia y paz y las casas de paz, que seguramente nuestro invitado nos va a introducir a cuál es la diferencia. José Luis García Pinto. José Luis, un gusto que estés aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Elías, por invitarnos a tu programa. Un saludo a todos los usuarias que nos ven por esta importante televisora. Y bueno, efectivamente aquí estamos, haciendo un trabajo importante para impulsar la paz, la convivencia en todos los espacios, pero con mucho énfasis en los condominios. Sí, fíjate, José Luis, empecemos por una introducción, un resumen. ¿Qué le dices tú a los vecinos cuando vas a las comunidades? ¿Qué es la ley de convivencia? ¿Cómo los motivas a que la lean, a que la manejen? ¿Qué hay allí para nosotros? Sí, bueno, en primer lugar hay que hacer como una breve introducción de por qué nace la ley de convivencia. Cuando nuestro gobernador estaba en campaña, él hizo una gran consulta con todos los sectores, profesionales, expertos, y las asociaciones de vecinos inclusive. Y el primer problema que salió en ese entonces fue el problema de la inseguridad. Y por eso hemos enfocado la política de gobierno entre 5 dimensiones, pero siendo la de seguridad ciudadana la que representa el eje transversal para impulsar entonces la economía productiva, la convivencia, para impulsar un conjunto de elementos que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. En ese sentido, la primera ley que presenta el Consejo Legislativo del Estado en diciembre del mismo año 2017 es nuestra Ley de Convivencia y Paz del Estado Miranda. Una ley que se consulta también con el Consejo Científico del Estado y con los expertos para que ella confluya en un conjunto de elementos que en primer lugar le permitan a nuestras comunidades empoderarse de sus formas de relacionarse y sus formas de convivir. La Ley de Convivencia del Estado Miranda, bueno, por supuesto, resalta y exalta la cooperación, la paz y el respeto como valores fundamentales para la interacción entre los vecinos y las vecinas. Y también, por supuesto, da todo un conjunto de regulaciones para sancionar las faltas que son más comunes en esta dinámica social, tanto en los espacios como son nuestros condominios, donde fundamentalmente los problemas son el conflicto por el sonido alto, el conflicto por la basura, el conflicto por el agua, por las diatribas, digamos, naturales que pueden surgir en esos espacios, hasta otros articulados importantes que tienen que ver con los comercios, que tienen que ver con el cumplimiento de las normas de seguridad en los comercios, que tiene que ver con el cumplimiento de la convivencia y la paz en nuestros centros educativos. Es decir, es una ley integral que enfoca la participación protagónica de nuestras comunidades para que a través de la autorregulación y el empoderamiento puedan efectivamente vivir mejor. Ustedes a través de los cuadrantes de este sistema que tienen de organización, y siendo tú el secretario de Seguridad, José Luis, reciben las llamadas, las denuncias de la gente con respecto a la convivencia. ¿Cuáles son los problemas de convivencia más frecuentes que apelan al cumplimiento de la ley? Bueno, tendríamos que decir que el Estado Miranda en su complejidad tiene
Sí, porque sus características, podría ser muchos sí, estados, ¿verdad? sus características particulares sí, en cada subregión, en cada eje territorial. sí. Y en función de esas culturas y de esas, digamos, condiciones propias de cada eje, también se presentan los factores de conflictividad. Por ejemplo, en el eje metropolitano, que tiene que ver con Chacao, Baruta, Sucre, Latillo, los principales problemas tienen que ver con el tema inmobiliario. Y es un trabajo que se viene realizando además con la Superintendencia de Vivienda. El tema de los desalojos arbitrarios, el tema de los inquilinatos, el tema de los ruidos molestos en los edificios, son como los principales problemas que se reciben en este eje. Pero, por ejemplo, te pudiera hablar del eje Valles del Tuy, donde allí la principal problemática tiene que ver con la violencia intrafamiliar, el tema de los conflictos, de las riñas entre los vecinos, inclusive problemas que pueden trascender en hechos de lesiones personales, y por eso hay un factor preventivo preponderante muy importante que se basa y se centra jurídicamente en la ley de convivencia, pero que se dinamiza y se direcciona, como tú muy bien lo dices, a través de los cuadrantes de paz. El Estado Miranda tiene 361 cuadrantes de paz, el Estado que más cuadrantes tiene, y es un trabajo que hemos hecho articulado con el Ministerio de Interior y Justicia para ir creando y desarrollando, evolucionando los cuadrantes de paz desde que llegamos a la gobernación. Hasta ahorita lo hemos casi triplicado la cantidad de cuadrantes de paz que teníamos. Por supuesto, eso implica un esfuerzo logístico importante, una preparación a los funcionarios muy importante y un nivel de coordinación que se desarrolla a través del Gabinete de Seguridad del Estado que preside nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Tenemos entonces, José Luis, el instrumento jurídico que tiene previstas todas estas situaciones para regular el tema de la convivencia. Están los cuadrantes, que es a donde el condominio se puede dirigir en primera instancia cuando hay un asunto de orden público, una confrontación entre vecinos, incluso un ruido molesto, una fiesta en tiempos de COVID-19, ¿no? Y también tenemos las casas de paz y las casas de justicia y paz. Háblanos de ese elemento que está presente allí en Miranda. Sí, las casas de justicia y paz nacen en una política pública del Ejecutivo Nacional a través de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, y han venido también consolidándose en el devenir del tiempo, y actualmente en el marco de la Gran Misión Cuadrante de Paz pudiéramos hablar que tenemos dos tipos de estas casas. Un tipo que son las casas de justicia y paz, donde confluyen además los poderes públicos, es decir, allí funciona el Tribunal Municipal, la Fiscalía Municipal, la Defensa Pública, y en conjunto con los coordinadores y los equipos multidisciplinarios que hacen vida allí, pues conocen de delitos o faltas con penas menores a 8 años, de manera tal que es un espacio donde se administra justicia, donde se imparte justicia, y que tiene como finalidad, bueno, desconcentrar el sistema de justicia para combatir el tema del retardo procesal, el tema de la impunidad, y de esta manera se pueda, de manera territorial, abordar todos estos conflictos y todas estas problemáticas. Es decir, es una forma innovadora que le da acceso a nuestro pueblo a la justicia. José Luis, ¿cómo han hecho en tiempos de pandemia, de cuarentena, de COVID-19, el tema de lo presencial? ¿Hay una manera de dar despacho judicial virtual en este tipo de instancias? Sí, efectivamente en las casas de justicia y paz, las normas de bioseguridad pues, han sido un tema preponderante. Claro. Porque realizar estas audiencias requieren un conjunto de elementos importantes. Inclusive se hacen planes integrales con todo este sistema de justicia para poder abordar estas causas y, por supuesto, cumplir con todos estos protocolos que han sido dictados en estos tiempos tan complejos. Bueno, aprovecho y mando un mensaje también a nuestros vecinos, nuestras vecinas, que cada día profundicemos en nuestras medidas de bioseguridad, de autoprotección, cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Pero te hablaba también que existen las casas de paz. En las casas de paz no están estos poderes públicos, sino que está un equipo multidisciplinario que se enfoca fundamentalmente en la resolución de conflictos, en atender, en mediar, en coordinar, en hacer seguimiento. Y es un trabajo preventivo muy importante. Nosotros inclusive este año, por instrucciones de nuestro gobernador, tenemos en proyecto ampliar las casas de paz, por lo menos una por cada parroquia. Actualmente tenemos una por cada municipio. Queremos ir a una por cada parroquia, y en aquellos municipios donde, según los estudios que hacemos, hay un nivel mayor de conflictividad, pues por supuesto poder desconcentrar aún más a través de las bases de misiones o a través de las instancias territoriales que le permitan a las personas acudir y confiar en nosotros para dirimir sus diferencias y que podamos detener la espiral de la violencia. A veces en una comunidad, por una persona que mojó a otra, por ejemplo, se genera luego una golpiza, luego se genera una lesión personal y puede inclusive devenir en un homicidio. Nuestro enfoque es predominantemente preventivo, humanista, que nos permita a nosotros educar a las comunidades y que ellos a su vez sean multiplicadores de la paz, de la convivencia y del respeto entre todos.
José Luis es nuestro invitado de hoy, él es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Miranda. Al regreso vamos a tener un mensaje, una orientación de un Premio Nobel de la Paz que es venezolano, del profesor Juan Carlos Sánchez, cómo transformar nuestros condominios en verdes. Y seguimos con José Luis hablando ya de cuáles son los casos que usted puede llevar a estas casas de justicia y paz y a las casas de paz, cómo se resuelven y en cuánto tiempo. Ya regresamos. Vecino, amigo de circunstancias que nos unen día a día, el del hola cotidiano o el saludo mañanero. ¿Cómo se puede promover la transformación de un condominio en verde? Bueno, yo creo que la clave es en buscar los incentivos para que la idea se promueva sola, y lo voy a explicar. La gente asocia la idea del condominio verde con el reciclaje aquí en Venezuela. Sin embargo, hacer reciclaje aquí es difícil porque primero no hay muchas empresas que hagan reciclaje y segundo, porque los residuos no se recogen de manera separada, de manera segregada, que es lo que permite hacer el reciclaje. Normalmente, cuando se hace reciclaje son jornadas que organizan ONGs ambientalistas, ¿no? Lo que sí pueden hacer los condominios es buscar extender la vida útil de una cantidad de artefactos y aparatos, ropa y cosas que tenemos guardados en gavetas y en closet y que no le damos uso. No le damos uso porque tiene desperfectos, porque tienen pequeñas fallas o bien pues sencillamente porque no nos gusta, ¿no? Y entonces aquí la idea es que el condominio organice un blog a través del cual se puede ofertar entre los vecinos todos esos objetos, artefactos y ropa, bien sea para la venta, para el intercambio, para la cesión e incluso para la reparación, porque no es extraño conseguir en algunos condominios gente habilidosa pues, que sabe reparar, que sabe acomodar las cosas, ¿no? Esto es beneficioso para el ambiente de diversas maneras, pero principalmente por la reducción del consumo. Toda reducción de consumo es beneficioso para el ambiente porque significa menos extracción de recursos naturales de los ecosistemas. De tal manera que si numerosos condominios hacen esta práctica, pues sin duda será significativamente beneficioso para el ambiente. Eso sí, el blog tiene que tener un responsable, sobre todo para evitar que se abuse del blog y se convierta, digamos, en un instrumento de comercio informal. Aquí la idea no es el comercio informal, aquí la idea es la cooperación y la colaboración entre vecinos. Y los beneficios entonces son ambientales, pero también hay beneficios de ahorro para la comunidad y también, por supuesto, para el fortalecimiento de esa comunidad de vecinos. Vamos a hacer valer lo que tenemos escrito, que en camino está el trabajo y en el trabajo el camino. Muchísimas gracias al profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar. No es cualquier cosa decir que es un venezolano que es Premio Nobel de la Paz del año 2007 por su trabajo sobre la capa de ozono. Y él nos dio recomendaciones sobre cómo convertir, cómo transformar nuestro condominio en verde. Y nosotros seguimos hablando de convivencia, de seguridad ciudadana en el estudio con José Luis García Pinto. José Luis es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Miranda. José Luis, nos hablabas en Miranda hay los cuadrantes de paz, 300 y tantos cuadrantes, está la ley, que es un instrumento jurídico que ojalá todos los estados tuvieran, valga la propuesta, ¿no? Para tener entonces un ordenamiento favorable a esta acción, y ustedes tienen las casas de justicia paz y las casas de paz. ¿Cuáles son los casos más frecuentes en materia ya de condominios? Que te digan tus colaboradores. ¿Qué les plantean los condominios a la Gobernación de Miranda? Bueno, en primer lugar, los condominios tienen un papel importante, una política de atención a través de nuestra Secretaría de Vivienda, a través de la Secretaría de Seguridad y Paz Ciudadana y por supuesto a través de todo el sistema de justicia. En primer lugar, el principal conflicto que se nos está presentando, que estamos atendiendo en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, está relacionado con el tema inmobiliario. Es una situación que por supuesto, nosotros siempre le decimos a nuestros vecinos, el Estado venezolano garantiza la propiedad privada, garantiza
el libre ejercicio de los derechos de las personas. Y bueno, por supuesto que en las casas de justicia, sobre todo del municipio de Chacao, de Baruta, de Latillo, se han presentado un conjunto de situaciones que hemos atendido con los órganos de seguridad ciudadana y que hemos atendido además de manera preventiva, garantizando el cumplimiento de los instrumentos jurídicos que están dispuestos para tal fin. Y en segundo lugar, el tema de los conflictos entre los vecinos por el incumplimiento de las mismas normas a veces que se establecen en los condominios. Normas relativas a la basura, por lo menos la disposición de los desechos sólidos, relativos a la convivencia propiamente por ruidos molestos. Hacemos también un llamado a todos nuestros vecinos, nuestras vecinas, para que a través de nuestras redes sociales puedan hacernos llegar cualquier tipo de información de eventos que se desarrollen contrarios al cumplimiento de las normas de bioseguridad, de los protocolos establecidos para evitar la propagación del COVID-19. Son los dos temas centrales que nosotros estamos trabajando con los vecinos de los condominios. También estamos preparando, y vamos para ir un paso adelante a esta situación, un conjunto de procesos formativos de la mano de la Secretaría de Vivienda que van dirigidos a los condominios. En materia de seguridad ciudadana tenemos dos vértices sustantivos importantes. La convivencia ciudadana, por supuesto, todo lo que es nuestra ley de convivencia, pero además las formas de mediación, de coordinación entre ellos mismos, porque nosotros creemos que en esta pandemia también el confinamiento, la cuarentena, bueno, pues hace que las personas afloren un conjunto de emocionalidades, de sentimientos que también son propicios y tendencias para la conflictividad, de manera tal de que este taller de convivencia ciudadana, con esas dos variables, la ley y la propia convivencia, bueno, está orientado precisamente a mitigar todos esos fenómenos. Y la otra variable que estamos trabajando con la Secretaría de Vivienda para formar nuestros condominios tiene que ver con la prevención en gestión de riesgo, un tema muy importante. Claro que las normas de seguridad, las normas Covenin, cómo nuestras personas pueden empoderarse de el propio ornato, el propio embellecimiento de los espacios públicos, pero con un enfoque, por supuesto, para evitar la propagación de incendios, para evitar efectivamente estos fenómenos adversos socionaturales que nuestras poblaciones tienen que estar preparadas. ¿Qué hacer en caso de un sismo, por ejemplo? Cómo nosotros también ofrecemos a los muchachos, a la juventud, actividades que les son propias y que les gustan, atractivas, como el rappel, por ejemplo, con protección civil, los primeros auxilios. Es decir, es un programa bien completo que nosotros ponemos a la disposición de los usuarios, de las usuarias de micondominio.com y que estamos trabajando, insisto, de manera metódica, pero de manera también transformadora. Nosotros creemos que son nuestros propios vecinos, nuestras propias vecinas las que pueden empoderarse de la calidad de vida que tengan en sus comunidades. Ya tuvimos con nosotros a la Alcaldía de Latillo con su Oficina de Atención Ciudadana. Hoy estamos con la Gobernación. El plan es tener aquí a la Defensoría, a la Fiscalía y a las diferentes alcaldías y gobernaciones. Por ejemplo, en Carabobo hay una oficina que atiende a los vecinos. Ahora en Maracaibo comenzó todo un censo de los condominios porque la alcaldía quiere darle una atención especial y particular a los condominios. Y cuando hablamos de Fiscalía y Defensoría, fíjense ustedes, las casas de justicia y paz que representa hoy José Luis aquí, tienen representantes de la Defensoría y de la Fiscalía allí. Un problema de morosidad, un problema de convivencia entre dos vecinos, un problema en el que hay una agresión, un cierto tipo de amenaza, usted cuenta con la Defensoría. Y en el caso de la Fiscalía, temas que tengan que ver con la administración de los recursos, si usted presume que haya habido un manejo, un mal manejo, un dolo, si hay algún tipo de conflicto, de confrontación física, allí están las autoridades y ellos tienen autoridad para motivar la presencia policial, que muchas veces, mucha educación, mucha prevención, pero a veces la presencia de las autoridades es sumamente importante y la posibilidad de una sanción. La ley prevé sanciones. Cuéntanos, José Luis, la ley en Miranda. Sí, nuestra ley prevé sanciones, digamos, de dos tipos. Las sanciones con trabajos voluntarios, ¿okay?, que oscilan en cantidades de horas y que tienen una finalidad de retribuir a la comunidad, efectivamente, cualquier daño que pudo haber ocasionado a la persona, resarcir al colectivo con un trabajo voluntario este tipo de situaciones que pueden ocurrir, y también tienen las multas propiamente diseñadas. Tenemos 3 tipos de multas según las faltas leves, medianas y graves, y de esta manera entonces las personas pueden invertir, y uso ese término, invertir, en mejorar inclusive la calidad de su propio espacio. ¿Por qué? Porque nuestra misma ley establece una distribución de esos recursos que se reinvierten en el sistema de seguridad ciudadana. Y eso es un tema importante para mencionar a los vecinos y las vecinas. Además,
nosotros hicimos una consulta hace año y medio con respecto a los fondos de la ley de convivencia y quiero anunciarles a todos que estamos en un proceso de reforma de nuestra ley, porque la intención también ahora es ampliar esos recursos para que la misma comunidad que cometió alguna falta, alguna persona que haya cometido alguna falta y paga la multa, ese dinero se reinvierta inclusive en los propios espacios comunitarios. De manera tal que nosotros aprovechamos esta vitrina, esta pantalla, para invitar a todos los vecinos a que nos puedan hacer llegar también sus recomendaciones. Vamos a publicar nuestra ley actual para que puedan apreciarla, puedan conocerla, puedan efectivamente garantizar su Contraloría Social en la aplicación, pero también para que nos den sus recomendaciones y sus aportes. Estamos trabajando con todos los legisladores del Estado Miranda en todos sus niveles y con, digamos, nuestras propias estructuras para esa reforma de la ley de convivencia que la fortalezca y que la nutra. Aunque hoy sea sábado ya de final de la Semana Santa, José Luis está muy activo en sus redes y si usted quiere saber su cuadrante de paz, porque vale la pena hacer el contacto previo con el cuadrante de paz para que en el momento del conflicto usted sepa con quién está hablando, ellos lo conozcan, lo recuerden a usted. A veces, José Luis, no, yo para qué voy a llamar a la guardia o a la policía de Baruta o tal. Llámela, que sí funcionan mucho más de lo que usted pueda esperar en un momento determinado en diferentes instancias del país. Así que usted puede dirigirse a nuestro invitado si quiere más información. Nosotros vamos a un corte y vamos a hablar de cómo podemos convertir a nuestros condominios en entidades productivas. A info@micondominio.com nos llegan casos de diferente naturaleza, pero lo que es recurrente es, Elías, ¿cómo hacemos con la hiperinflación? ¿Cómo hacemos con la dolarización? No nos alcanza para pagar el condominio, no nos alcanza para las cuotas extraordinarias. Por eso surgió la iniciativa de condominios productivos, vecinos emprendedores, los vecinos que se vuelven aliados comerciales de empresas y desarrollan sus potencialidades para tener más ingresos y estar al día con el condominio. Y en el caso de condominios productivos, vamos a invitar a aquellas empresas, por ejemplo, de telefonía celular, empresas de publicidad exterior, empresas que realicen diferentes actividades que pudieran estar interesadas en convenir con los condominios para el uso de sus espacios y así las comunidades tendrían un ingreso extraordinario. De eso vamos a hablar en las próximas entregas, incluso cuál es el marco jurídico, ¿no? Para que las cosas sean muy bien hechas y esto cambia nuestra condición al momento impositivo, al momento de declarar en nuestra relación con el CENIAT, cambia porque ya el condominio comienza a tener unos ingresos. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio, comenzando el mes de abril, mes de la tierra, mes de la gran misión Vivienda Venezuela y de sus condominios aquí en micondominio.com. Será hasta la próxima semana.